Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y a este video. Mi nombre es Jay Credo y pues en este video lo que vamos a ver es este problemita que están viendo ustedes aquí en la pantalla. Básicamente lo que dice aquí, bueno, Reboot and Select Proper Boot Device, es que no está reconociendo el sistema operativo. Es decir, tenemos conectado un disco duro y ese disco duro pues no contiene lo que es el sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? Pues obviamente Windows. Si es que usa Windows, obviamente, ¿no? Pero también lo que te dice es que puede que no tengas un disco duro conectado correctamente. ¿Cómo vamos a saber que nuestro disco duro está correctamente conectado? Pues primero visualmente, ya que pasa que a algunas personas se les olvida conectar al momento de armar o reemplazar, por ejemplo, la placa madre, o lo sacaron para limpiar y no lo volvieron a conectar. Si esto pasó de un momento a otro, verificaremos si el disco duro está siendo reconocido por la PC. Para hacer ello, reiniciamos presionando las teclas Control, Alt y Sub al mismo tiempo. Y luego mantenemos presionado la tecla F2, que es lo común para entrar a la BIOS. O si es un ARROC, prueba presionando las teclas N más Sub. Si no funcionan, busca en Google. ¿Cómo entro a BIOS desde mi placa tal? ¿No? O sea, pones el nombre de tu placa. Una vez dentro de la BIOS, vamos a verificar el disco duro. Así que vamos a donde dice arranque y aquí nos vamos a fijar que nuestro disco duro está seleccionado como primera opción. Si no aparece ningún disco duro aquí, lo más seguro es que tu disco duro no está conectado o no está conectado correctamente. Apagamos la PC y vamos a verificar ello manualmente. Luego de asegurarnos que están bien conectados y limpios, pues volvemos a encender. Asegurarte de que no está conectado ni un dispositivo extra, es decir, ninguna memoria USB. Si es que está conectado a alguna memoria USB o un disco externo, pues lo desconectas y luego reinicias la PC con las teclas ya mencionadas, Control, Alt y Sub al mismo tiempo. Si ya nos aseguramos que los cables están conectados correctamente y no hay nada extra conectado a nuestra PC, entonces lo más probable es que haya daño al iniciar el sistema. Es decir, tenemos que arreglar Windows o volver a instalar. Pero este video es para ingresar a la PC teniendo este problema, así que vamos a hacer el siguiente método que en muchos casos funciona como salvavidas. Así que vamos a ello. Yo, por si acaso, pues yo ya tengo aquí un disco duro. No te voy a decir que tienes que comprarte otro disco duro. Espérate. Espérate, simplemente te estoy contando esto, ¿ok? Este disco duro lo tengo hace muchísimo tiempo, ya le instalé Windows 10 por si acaso, ¿no? Por si me quedo al final botado y necesito pues usar internet, ¿ok? Bueno, pues ese es otro tema. Ahora estos discos duros pues están bien baratos, ¿no? ¿Cuál es la solución que yo encontré? Una solución a medias en realidad. La solución a medias para que puedas ingresar a tu computadora, o sea, para que puedas usarlo, es simplemente desconectar el disco duro y luego volver a conectarlo, pero obviamente tiene que estar apagado. Ok, voy a sacar esta tapa. Aquí, estos cables de aquí son del disco duro. Si tú tienes solamente un disco duro, pues vas a tener un cable. Ok, de hecho, esta computadora tiene un solo disco duro. El otro cable lo puse para poder instalar, como ya te conté, el otro disco duro viejo que tenía. Ok, el disco o el cable que está sin nada, que está suelto, es este. Ok, entonces este es el cable que tenemos conectado a nuestro disco duro. Ok, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apagar la computadora. Ok, aquí tenemos en la pantalla. Vamos a apagar la computadora. Voy a darle un simple toque. Ahora voy a desconectar el cable. Ok, voy a desconectar el cable. Presionas acá, acá hay un fierrito, ¿no es cierto? Presionas y jalas. Ok, voy a sacar esta también, para que no piensen que estoy haciendo algún truco o alguna tontería por ahí. Okay. Este es nuestro cable, ¿no es cierto? Este es lo que está conectado al disco duro. Ok, ahora vamos a prender la computadora. Y probablemente pues nos va a llevar directamente a la BIOS.
y sí, nos lleva directamente a la BIOS. Desde aquí no podemos hacer absolutamente nada porque pues no tenemos conectado el disco duro, entonces no tenemos el sistema operativo. Si nos vamos nosotros aquí a arranque, aquí nos aparece, o mejor dicho, no nos aparece ni un disco duro. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es apagar la computadora. ¿Ok? Bueno, vamos a apagar la computadora. Computadora apagada. Ahora vamos a conectar el cable. ¿Cuál era el cable? Esta, ¿verdad? Bueno, acá yo tengo 4 entradas para las memorias. De otras placas madre, pues se meten por acá, ¿no es cierto? Pero estas son únicas, estas cables son únicas. O sea, ninguna otra cable hay que se pueda parecer a esta y te puedes equivocar. Ok, una vez que ya conectaste el cable, vamos a encender nuevamente la computadora. Y vas a ver que va a arrancar. Arroco. Este problema está pasando con esta computadora desde que cambié la placa madre. ¿Ok? A esta computadora pues, se me malogró la placa madre. Asus que tenía se me valoraron dos, la verdad. Y cambié por esta marca de Arroco. Así que pues yo creo que hay un problema de incompatibilidad. Esta no es la solución, o sea que cuando vuelves a reiniciar la computadora o cuando apagas y la vuelves a prender, no es que ya va a estar totalmente normal y vas a poder encenderlo. Esta es una salvavidas, esta es para que tú puedas ingresar a tu computadora. Por ejemplo, en este caso, si esta computadora lo volvemos a reiniciar, va a volver a lo mismo, ¿ok? Entonces, pero si nosotros apagamos, sacamos el cable, prendemos, volvemos a apagar, conectamos el cable, volvemos a prender, va a iniciar sin problemas. Y en una, o sea, no es que a veces te funciona y a veces no. ¿Ok? Entonces, hay algunas personas que dicen o que me dicen, no, es que el problema es que está malogrado el disco duro. Si estuviera malogrado el disco duro, pues habría veces en que sí prende y había veces en que no prende. No es el caso. Aquí el problema es que está dañado el sistema, el arranque. Entonces vamos a tener que ir por ello. Aún no le hice porque tengo que salvaguardar mis archivos importantes que tengo en este disco duro, que es bastante, y es por eso que me estoy demorando, pero de todas maneras que se va a encontrar una solución. Es un por si acaso, ¿no? Porque al momento de reparar esto, el Windows no debería de perderse ni un archivo, pero y si se pierde, ¿a quién le reclamas? Entonces hay que ser precavidos para ello. Dicho esto, chicos, espero que te haya ayudado este video. Nos vemos en una siguiente ocasión. No te olvides de dar un like, comentar en este video y nos vemos la siguiente. Adiós.